En 3, en 2, en 1 y listo. Comenzamos. Entonces, muchachos, les estaba diciendo que este es nuestro segundo CIPAS enfocado en el análisis y de las medidas estadísticas bivariantes. Pero si alguno tiene dudas sobre los primeros puntos que ya se explicaron en la clase pasada, están en toda la libertad de expresarla. Bueno, hoy nos enfocaremos en la regresión y correlación múltiple, ¿sí? Y vamos a aplicar lo que vimos la clase pasada, pero ya con empleando varias variables independientes. ¿Y por qué es importante verlo desde esta perspectiva? ¿Listo? Una disculpa por no haber realizado el CIPAS ayer 23 de noviembre, se atravesaron cuestiones laborales, entonces por eso lo estamos haciendo el día de hoy. Agradezco a todos su puntualidad y asistencia. Les recuerdo que ya nos queda lo que queda de hoy, jueves, viernes, sábado y domingo, antes de las 12 de la noche, para entregar su trabajo en un documento convertido en PDF, y que acá está nuestro semáforo, y que con esta actividad, finalmente, a pesar de que no se encuentren los grados de correlación excelentes, igual lo que interesa es que ustedes apliquen las medidas estadísticas bivariantes por medio del cálculo de interpretación empleando distintos software, el Excel o el Infostat u otros herramientas que puedan ser útiles para los que tenemos problemas a veces con el Excel, porque de hecho hoy tengo un problema. Bueno, los últimos días he tenido problemas con el Excel, en general con Office. También está Infostat, y si no está Infostat, la calculadora. Como les decía la clase pasada, o el CIPAS pasada, perdón, con la misma calculadora podemos ponerlo en modo estadístico y podemos ingresar los datos de X y de Y la misma calculadora tiene la opción, la calculadora científica, para sacar el factor, el grado de correlación y el modelo estadístico, el modelo de ecuación lineal. Y recordemos que esta guía se caracteriza por 6 pasos, 6 actividades, desde el desarrollo del cuadro sinóptico, en el que se enfocan las medidas estadísticas bivariantes. Y quiero resaltar esta parte diciendo, alguien, por favor, apaguemos micrófonos. O si alguien tiene preguntas, mantengan la manito arriba y ahorita le doy la palabra. Bueno, entonces las medidas estadísticas bivariantes, pues ya saben, hacerlo lo más ilustrativo posible, completo, con sus definiciones respectivas. Lo mismo con el artículo científico, la búsqueda, hacerlo desde la biblioteca de la plataforma y colocando las palabras claves de interés. Hay unos que lo están buscando en español, en inglés, es correcto, pero ¿cuál es finalmente la idea? De que entiendan el artículo, entiendan la interpretación de datos, expliquen qué correlación se está dando con qué variables y concluyan. Y todo eso lo pueden hacer en español y luego traducirlo al inglés. ¿Sí? En la actividad 3 del que hablamos la clase pasada, pues ya abordamos el tema de regresión lineal simple. Entonces es ya una ventaja ese día haber adelantado este tema para desarrollar la actividad 4. ¿Sí? En la actividad 4 ya es utilizar los datos del anexo, y de eso quiero hablarles ahorita en el trabajo. ¿Listo? Como siempre, reiterarles que todavía está disponible el foro para que suban sus actividades. Estoy juiciosa revisando día a día cada uno de sus avances, y hasta el día sábado voy a evaluar lo que han hecho para poder resolver sus dudas frente a sus avances. ¿Listo? Hasta el día sábado. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y pues se guarda el documento con este formato y con esta estructura, desde la portada hasta los referentes bibliográficos. Silenciamos micrófonos, por favor. O los voy a silenciar yo. Hoy se los voy a silenciar. O Iván Mateo, por favor, que lo tienes activo. Claro que sí, apreciado Néstor. Esto está siendo grabado desde el comienzo, por si entraste un poco tarde, entonces no hay problema.
Un segundito que se me perdió la presentación. Listo, ok. Esta es la estructura del trabajo. ¿Alguien se conectó por ahí? Dylan Torres, eso. Ok. Listo. Mucha participación el día de hoy, bueno, en comparación con los demás días. Entonces, muchachos, esta es la estructura que deben tener en cuenta desde la portada hasta los referentes bibliográficos y que las conclusiones estén relacionadas no solo con el trabajo, con los métodos estadísticos, sino también con su carrera profesional. ¿De qué les sirve a ustedes hacer una correlación, una regresión en su vida profesional? ¿Sí? Eso es lo que me interesa en las conclusiones, que apliquen lo que aprendieron en este paso con su vida profesional, ¿listo? Aparte de las conclusiones que pueden salir en cada uno de los gráficos de cada ejercicio. Y bueno, la actividad 4, quiero empezar la actividad 4 o la actividad 5, mejor dicho, porque no cambié el número. Hoy nos vamos a enfocar en la múltiple, pero quiero hablarles desde la 4, ¿cómo? Recordando que se habla de regresión lineal simple utilizando estas variables. Utilizando estas variables que no solo son del anexo, sino que son variables de una estadística real, donde se dan los indicadores de violencia contra la mujer y que son datos muy dispersos, pero a la vez reflejan una realidad de Colombia, ¿sí? No debemos esperar una correlación excelente o que sea cercana a 1, porque los datos van a ser muy dispersos. Estamos hablando de una población gigante. Bueno, en este caso 180 datos, pero que unos tienen respuestas, otros tienen otras respuestas y va a haber un grado de dispersión muy alto. Por eso la correlación será muy baja entre los análisis de cada una de estas variables. Pero, ¿qué es lo importante en este caso? En que ustedes tengan la capacidad de definir una hipótesis antes de, les decía la clase pasada, que utilizan estas variables con el fin de establecer una hipótesis, una predicción antes de empezar un tratamiento matemático, ¿sí? Entonces, descartamos las variables, sí, descartamos las variables, perdón, descartamos las variables cualitativas y nos concentramos solo en las cuantitativas, como el año de denuncia. Pueden utilizar el año de denuncia, año de entrada, año hecho, departamento no, municipio no, grupo de delito tampoco, imputación no, condena tampoco, captura, sexo tampoco, cantidad de servicios sí, cantidad de alimentos al día sí, edad sí. Total de víctimas, sí. Tasa de victimización, sí. Personas por hogar, sí. Participación de la mujer, porcentaje de riesgo, índice de pobreza y porcentaje de migrantes. Miren, muchachos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 variables de 24 a 25 que pueden utilizar y relacionarlas entre sí y que pueden establecer una predicción antes de comenzar un tratamiento matemático. Ustedes dicen, bueno, yo quiero analizar la correlación que existe entre índice de pobreza, ¿cierto? Lo haremos con color azul. Índice de pobreza con cantidad de alimentos al día, ¿cierto? Entonces, a pesar de que no hemos hecho un análisis de correlación, de regresión, ¿qué podemos predecir? Que a mayor índice, que la variable independiente o dependiente pueden ser alguna de las dos. Para el ejercicio 4, ¿no? Hablando del ejercicio 4. Podemos establecer estas dos variables cuantitativas. ¿Y qué podemos predecir? Que el índice de pobreza va a afectar la cantidad de alimentos, ¿cierto? Uno puede predecir entre mayor índice de pobreza, ¿qué podemos decir de cantidad de alimentos? Mayor o menor cantidad de alimentos al día. ¿Qué pueden decir ustedes? Menor. Menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaremos hablando? Estaremos hablando de que mientras una aumenta, o sea, entre más índice de pobreza haya, hipotéticamente hablando,
podemos decir que la cantidad de alimentos es menor. Sin establecer un gráfico, ¿qué podemos hacer ahí? Sacar una relación decreciente, ¿cierto? Una relación decreciente, en donde la correlación será negativa, queriendo decir que va a ser inversamente proporcional, porque una aumenta y la otra disminuye, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiero que analicen en primer lugar. Establecer una predicción, una hipótesis entre una variable y otra. Y bueno, ya con el tratamiento de datos, si no sale como yo esperaba, igual pueden hacer su análisis con base en la hipótesis. Con base en la hipótesis predecimos o predigo que a mayor índice de pobreza, menor va a ser la cantidad de alimentos al día, que va a haber una correlación negativa, que va a haber una pendiente negativa, que va a ser inversamente proporcional, ¿sí? Sin embargo, con los datos reales, pues va a haber un grado de dispersión muy alta, por lo tanto, la correlación no será como la que yo planteé hipotéticamente hablando. Pero cuando ya hago el tratamiento de datos, cuando ya saco la correlación y la regresión lineal de estas variables y no me sale perfecta, no quiere decir que lo hayan hecho mal, no, sino que el grado de dispersión de los datos es muy alto, ¿sí? Pero igual el concepto lo tienen claro y eso es lo que me interesa, que ustedes dominen que están graficando, bueno, en este caso que están graficando, más allá de eso, que existe relación o correlación entre variables cuantitativas, que una afectará a la otra en cuanto a su comportamiento. ¿Listo, muchachos? Lo digo porque hago énfasis en eso, porque he recibido ya avances en donde piensan que está mal porque la correlación es nula, ¿sí? Pero no es así, solo que los datos pues no se prestan para tener una correlación exacta, cercana a uno, ¿listo? Y que no está mal, solo que eh, los datos son así. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con el ejercicio 4? El procedimiento es exactamente el mismo. Se insertan los datos en Excel o en Infostat y se saca la línea tendencia, ¿sí? Y a partir de Excel se saca la correlación, el factor, el coeficiente de determinación, el porcentaje de confiabilidad y demás. Entonces, antes de continuar con el quinto punto, quiero preguntarles a ustedes, ¿tienen alguna duda del cuarto punto con base en esta información? No, señora. Listo. Ok, muchachos. Entonces, ahí vamos. Entonces, no se preocupen si la correlación les da negativa o les da con tendencia a cero. No se preocupen. Listo. Por otro lado, ahora con la actividad 5. Correlación múltiple. Regresión múltiple. ¿Por qué es importante también hablar de la múltiple? Ya no solo la lineal, porque la lineal, ¿qué era? Tener dos variables, una dependiente, una independiente, ¿cierto? Y como habíamos dicho la clase pasada, el CIPAS pasado, hablamos de una variable que afecta a la otra. ¿Cuál es la variable dependiente en este caso? Los niveles de azúcar. Independiente, perdón. Los niveles de azúcar. ¿Y cuál es la variable dependiente? La intensidad en dolor. ¿Y qué podemos decir? Que entre mayor niveles de azúcar o concentración de azúcar haya en el organismo, mayor posibilidad va a haber de un dolor de cabeza. ¿Cierto? Entonces estamos hablando de que esa correlación es lineal simple. Estamos hablando de una variable dependiente y una variable independiente, en donde su modelo matemático que definirá la correlación es esta. Recordando esto. Y es igual a M, donde M es la pendiente, X más B. Y B es la ordenada al origen, el intercepto en Y. ¿Sí? M es la pendiente que me define si es positiva o negativa, si va creciente o decreciente. Y X es la constante, es la variable independiente, los niveles de azúcar. Y Y, en este ejemplo, sería la intensidad del dolor, ¿cierto? Que depende del comportamiento de X. Entonces, este es el modelo matemático, muchachos,
de una regresión simple. ¿Listo? ¿Cómo se saca? Insertando los datos en X y Y de manera organizada y ya Excel o Infostat sacan los valores para establecer el propio modelo matemático. ¿Sí? Y en este caso, ya a nivel de una predicción múltiple, pues también se basa en la regresión lineal, porque haremos construcciones gráficas lineales con un grado de dispersión alto o bajo. Entonces, en este caso, estamos empleando el mismo concepto de regresión, en donde explicará el comportamiento de una de las variables. ¿Sí? Y en regresión múltiple, ¿para qué nos sirve el coeficiente de terminación? R al cuadrado. Pues representa el grado de ganancia que se puede obtener al predecir una variable basándose en el conocimiento que se tiene de otra u otras variables, ¿cierto? Entonces, gracias al comportamiento que tengan varias variables independientes, podemos predecir también el comportamiento de la variable dependiente. ¿Listo? La correlación múltiple también nos ayuda a expresar la proporción de varianza de la variable dependiente que está explicada por las variables independientes. Entonces, es similar a la simple, solo que estaremos hablando de varias variables independientes. Y por eso puse este dibujito como en el anterior CIPAS, en el que estamos hablando de que no solamente un factor afecta algo, sino distintos factores afectan un mismo punto, ¿cierto? En este caso, la variable dependiente, el dolor de cabeza, es afectado por distintas variables independientes, altos niveles de ruido, cambios de presión y temperatura, síntomas de gripa, ¿sí? Entonces, estas 4 variables son independientes que afectan a una sola, que es el dolor de cabeza. Entre mayor síntomas de gripa hay, mayor dolor de cabeza. Entre mayor cambio de presión hay o de temperatura, mayor es el dolor de cabeza. Y todas juntas conducen a la misma respuesta, el dolor de cabeza. ¿Listo? Entonces, pues, es lo mismo que regresión simple, solo que se hablan de varias variables independientes. Y aquí hacemos la comparación con relación al modelo matemático. ¿Listo? La regresión lineal múltiple abarca la misma ecuación lineal, pero empleando distintas variables independientes. ¿Sí? A es la pendiente de una gráfica 1, B es la pendiente de una gráfica 2, perdón, B no, sino A2, y A sub n, a x n ya significa que puede haber una tercera variable, una cuarta variable, una quinta, sexta, décima, veinteava variable, variable independiente que afecta a una sola variable dependiente, ¿sí? Todos los síntomas, todos los factores para conducir a un dolor de cabeza se representan en esta regresión lineal múltiple, ¿listo? Y finalmente finaliza con el intercepto en Y. ¿Sí, muchachos? Entonces, es la misma ecuación lineal simple, solo que involucran distintas variables, x1, x2, xn. ¿Listo? Todas afectan a la misma variable. ¿Listo, muchachos? Esa es la interpretación. Y pues, ¿para qué me ayuda? Para predecir la correlación lineal, para predecir la confiabilidad de datos, para predecir el comportamiento de un dato desconocido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si se obtiene? Que a partir del modelo matemático queremos predecir cómo se comportaría en 5. ¿Cómo sería el comportamiento cuando es 5? Ah, bueno, o sea, de acuerdo con la ecuación, cuando es 5, Y es 20, ¿sí? ¿Y cómo se predijo eso? Pues gracias al modelo matemático establecido. ¿Listo? ¿Alguien por ahí intentó entrar? No. Ah, sí, Jimena Romero. Listo. Y buenas noches a los que no he saludado. Entonces, muchachos, no se me asusten. Si entendieron regresión lineal simple, van a entender mucho mejor regresión lineal múltiple. ¿Listo? Y lo mismo... Profe, una pregunta, la ¿Ya? regresión lineal simple siempre va a ser directa. Siempre va a ser directa. Depende del modelo, ¿cierto? Si la dispersión es mínima, la correlación será cercana a 1, ¿cierto? Pero sí puede ser directa.
o lineal positiva, o lineal negativa. Pero siempre Pero me tiende. refiero a si se puede hacer esto directamente proporcional o no. Ah, sí, que puede ser directamente proporcional o inversamente proporcional, como les dije al inicio, con las variables. Mientras una Ok. aumenta, la otra aumenta. Mientras una disminuye, la otra disminuye. O mientras una aumenta, la otra disminuye. ¿Sí es? Entonces estamos hablando de que pueden ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales. ¿Listo? O sea, la correlación puede ser positiva o negativa. ¿Listo? Y si es correcto de ambas Ok. formas. Listo. Y bueno, ahora hablemos del ejercicio de aplicación. Como la clase pasada hablamos de la concentración de una muestra versus concentración, hoy hablaremos de la concentración de una muestra, perdón, empleando otra variable, que es el pH, ¿cierto? Entonces, ¿qué se puede decir? ¿Cómo afecta los cambios de pH y los cambios de concentración en la absorbancia de una muestra? Para los que no estuvieron la clase pasada, les recuerdo que la absorbancia es ese grado de energía, esa retención de energía que obtiene una muestra, ¿sí? Entonces, entre mayor absorbe, mayor va a ser la absorbancia. Entre más oscura, mayor va a absorber. Les daba el ejemplo del color negro en la playa. Imagínense a una temperatura de 40 grados con ropa negra. Ustedes sienten mucho bochorno. ¿Qué significa eso? Que por el color negro están absorbiendo mucha más energía solar. ¿Sí ven? Entonces, su grado de absorbancia va a ser mucho mayor. Así son las pruebas en química analítica. Entre mayor absorbancia, va a haber mayor retención de luz y por lo tanto, ¿qué podemos decir de eso? Que mayor va a ser la concentración. Porque si ven, aquí estamos viendo una serie de soluciones, una diluida y la otra concentrada. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que la absorbancia va a ser mucho mayor en esta. O sea, que a mayor absorbancia, mayor, a mayor concentración, mayor absorbancia. Pero ahora, eso lo hablamos la clase pasada, pero ahora hoy estamos involucrando una variable independiente más que es el pH. ¿Cómo será el pH frente a este comportamiento? ¿Será que se afecta? Ese es el estudio que se quiere hacer, ¿sí? Y el pH, muchachos, recordemos que es un grado de acidez. Ustedes lo han escuchado a nivel cotidiano con el pH de la orina, cuando se hacen muestras clínicas. Miden el pH de la orina o también miden el pH salival y con eso pueden predecir una enfermedad, ¿sí? Si es muy ácido, le sale muy rojo, ¿qué puede pasar? Que hay un daño en los riñones, ¿sí? Entonces el pH también es una variable independiente en este caso, que es muy útil en la ciencia y que la estamos aquí utilizando de ejemplo para explicar regresión múltiple. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se podría hacer. Estos son los datos de estudio, los datos de absorbancia, los datos de concentración y los datos de pH. ¿Listo? Los datos de pH que pueden tener cada una de estas muestras. ¿Y cómo graficar? Entonces ustedes van a Excel y obtienen de manera independiente estas gráficas. ¿Cómo? Selecciono los datos de Y y los datos de X en una gráfica y nuevamente una segunda gráfica. Los datos de Y, la misma Y, con los datos de la nueva X y sale una segunda gráfica y se obtienen estos comportamientos, una creciente y otra decreciente, una correlación positiva y una correlación negativa. ¿Sí ven? Entonces podemos hacer el análisis independiente y ya Infostat nos ayudará a obtener un solo modelo con estas dos variables. ¿Por qué hablo de Infostat, muchachos? Porque imagínense que yo tengo un problema ahorita actual en Excel, como se lo... esperen acá. En donde no puedo hacer el análisis estadístico. Entonces, pues me tomó el atrevimiento de mostrar este video. Me tomaré el atrevimiento de mostrar este video en donde nos muestra cómo se hace la correlación múltiple con Excel. ¿Listo?
Entonces vamos a ver en modo silencio, o sea, sin audio, por decirlo así, sin escuchar el video que, los pasos que utiliza eh, nuestro, nuestro director para hacer la regresión lineal múltiple, ¿listo? Entonces acá ¿por qué lo hago desde así? Aquí porque tengo problemas con el Excel, reitero una vez más, ¿listo? Entonces, ¿qué hace aquí nuestro profesor? Nuestro profesor nos explica que quiere estimar la calificación promedio general de un grupo de estudiantes con base en la información relacionada al puntaje obtenido en una prueba de conocimientos sobre competencias ciudadanas e inglés. Y para ello, pues recoge una muestra aleatoria de 180 estudiantes. Entonces nos define como variable dependiente el promedio y como variable independiente la calificación de distintas asignaturas, competencias ciudadanas y puntuación o cualificación en inglés. Entonces, ¿cómo afecta sociales y cómo afecta inglés en el promedio general? ¿Sí? Asimismo, como yo les dije ahorita, ¿cómo afecta el pH y cómo afecta la concentración sobre la absorbancia de la muestra? ¿Listo? Entonces, lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos primero? Organizar los datos en Excel, teniendo claro cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes y cuál es el objetivo de nuestro estudio. Ver cómo se afecta una cosa con la otra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Ir a Excel, ¿cierto? Ir a Excel y organizar los datos. Pero antes de eso, muchachos, ustedes van a inicio, van a la selección más y luego se van a complementos. Y en complementos buscan los complementos de Excel. ¿Sí? Créanme que yo lo hice así y todo y no, aún sigo con el problema. Entonces, por eso les muestro desde el video cómo se hace. Y bueno, una vez le activen los complementos de Excel, le dan a aceptar. Y luego ya se van nuevamente a su hoja de cálculo y se van a esta pestañita. Perdón que lo estoy deteniendo. Conduce a esta pestañita de herramientas para análisis y le dan aceptar. Bien, entonces ahí nos está diciendo que le demos aceptar. Y finalmente, ustedes regresan a su hoja de cálculo y le dan en la pestaña de análisis de datos. ¿Sí bien? Entonces, por favor, confirmen que les aparezca esta opción de análisis de datos. A mí no me aparece. Entonces, después de ir a análisis de datos, ¿qué les aparece este cuadro, cierto? Que se ve a continuación. Y van al modo regresión y le dan a aceptar. Después de darle a aceptar, miren lo que está haciendo. Se introducen los datos del rango Y, ¿cierto? ¿Recuerdan su rango Y? Ahí se están ingresando los datos del rango Y. ¿Listo? Los 180 datos que salgan de la variable que ustedes eligieron como dependiente. Y luego establecen los datos del rango X, o sea, de la variable X, pero en conjunto. ¿Sí? Ahí seleccionó las dos variables, los datos de las dos variables. Una por una, ahí la hice de manera conjunta. Para el análisis, ¿no? Porque para el gráfico, como les dije, lo hicimos de manera independiente, pero ya en el caso del análisis, ya lo hacemos de manera conjunta y si se dan cuenta, se seleccionaron las dos columnas que hacen parte de la variable independiente. Y listo. En una hoja nueva colocan los datos y le dan a aceptar. Y ¿Sin les aparece rótulos? este cuadro. ¿Cómo? Es que hay una parte donde le pide a uno que coloque los rótulos. ¿Lo dejamos Los sin rótulos rótulos? del eje.
Sí. Ah, sí, en los rótulos del eje, no me acuerdo en qué parte es. Venga, vemos acá la gráfica y les digo cómo se sacan los rótulos. No, cuando tú seleccionas los valores, ahí te sale para palomear ahí, rótulos. Ah, bueno, de una vez se pueden colocar los rótulos. Ah, excelente, sí. Claro que sí, se pueden colocar los rótulos también y salen los nombres de los ejes. Pero también puede ser desde la gráfica que sale un símbolo más y ahí le damos nombre de etiqueta y ahí también salen los rótulos, ¿cierto? Pero muchas gracias por tu aporte, muy amable. Listo, entonces me atrasé, qué pena. Listo, entonces muchachos, en esta tabla de análisis, si se dan cuenta, creo que no me adelanté mucho. Llevamos acá. Ya se me olvidó en dónde íbamos. Vamos a como por acá. Listo, entonces ese gráfico, no me acuerdo, creo que me adelanté. Bueno, mejor dicho, ahí es lo que les estoy diciendo, que con este simbolito más, era lo que estaba buscando, también pueden sacar el título del eje, ¿cierto? Y ahí están graficando de manera independiente. ¿Listo? Entonces ahí está sacando la gráfica de competencias ciudadanas versus promedio y puntaje en inglés versus promedio. ¿Bien? De tal forma que salen dos gráficas. ¿Listo? Lo que les decía al inicio. Sacan de manera independiente sus dos gráficas. Ah, ya me acordé, sí. Entonces, y aquí con esto, con este cuadro que sacaron, el análisis de datos, el análisis de varianza, los residuos y los coeficientes para establecer el modelo matemático. Si se dan cuenta, aquí dicen coeficientes de la variable x1 y coeficientes de la variable x2. ¿Y recuerdan cuáles son los coeficientes? Los coeficientes son la misma letra A, la misma pendiente, ¿se acuerdan? Entonces, ¿ahí qué podemos decir? Que 0,50x1 más 0,37x2 más el intercepto. ¿Bien? Entonces, gracias a esa función, a ese comando que acabamos de ver, podemos establecer el modelo matemático. Entonces, miren, aquí nos está diciendo nuestro profesor, el diagrama nos está mostrando de manera independiente el diagrama de dispersión. ¿Listo? Y nos está mostrando la correlación que tiene una tendencia lineal positiva, en donde todos los datos están cercanos a la línea de la recta. ¿Sí? O sea que es probable que sin sacar la ecuación, la correlación sea cercana a 1, ¿cierto? Sea casi perfecta. Porque si se dan cuenta, todos los datos de dispersión, todos los datos que se muestran acá, están muy cerca, no están alejados unos con otros. En cambio, cuando ustedes grafiquen sus propios datos, les van a dar unos alejados del otro, ¿cierto? Entonces la correlación pues va a ser mucho menor. Entonces aquí lo estoy adelantando, está explicándolo los ejes, lo de la variable dependiente, independiente y su relación. Listo. Y acá saca ya el modelo lineal y el resumen del análisis estadístico. Entonces acá saca cuál es el coeficiente de determinación, cuál es el coeficiente, cuáles son los coeficientes, perdón, y el intercepto. Y ya lo que les dije ahorita, saca el modelo lineal 0.502x1 más 0,37x2 más 7,01. ¿Sí? También sacan el porcentaje de confiabilidad. Entonces, muchachos, espero que ustedes tengan su modelo. Sí, señora. Si alguno de los coeficientes de la variable o de una de las variables x diera negativo, ¿en la ecuación se coloca negativa o positiva? Se coloca negativo. ¿Sí? Tal como sale. Listo. ¿Listo? Puede ser, por Profe, ejemplo, x 0,5 x1 menos 0,37 menos 7, ¿cierto? Entonces puede ser positivo o negativo, no importa. Ese fue el modelo matemático que salieron con esos datos. ¿Listo?
¿Quién más me va a preguntar algo? Esto, profe, ahí no hay que sacar entonces R al cuadrado, esa es la misma que le botan variable x1 y variable x2. Ya no hay que sacarlo por aparte. Ah, no, sale en la misma análisis, el R al cuadrado, salen los mismos datos del análisis, ¿listo? Y ahorita vamos a ver por Ok, Infostat cómo se puede sacar R al cuadrado también, ¿listo? y, Aquí les y estoy mostrando cómo se hace en Excel. por ejemplo, para la fórmula de la y en la lineal, ese valor de x1 y ese valor de x2 se puede esto representar o se puede intercambiar por alguno de los valores que están ahí, que en este caso serían las notas, Sí, exacto. O sea, o este ahí es el se deja modelo ahí. matemático, ¿cierto? De aquí salió el modelo matemático, pero tú quieres, listo, con este modelo matemático tú puedes definir tu propia X. Ah, bueno, ¿qué estamos analizando aquí? La calificación de sociales y la calificación de inglés, cómo afecta el promedio general, ¿cierto? Entonces tú puedes preguntarte, ah, bueno, con este modelo matemático yo quiero saber, con una persona cuando una persona sacó 3,6 en sociales y 3,5 en inglés, a pesar de que no están los datos aquí en el modelo, yo puedo reemplazar, ¿sí? Entonces puedo decir 0.502 por 3,6 más 0,37 por 3,5 más 7,1. ¿Y cómo daría el promedio general con esa calificación en específico? ¿Listo? Entonces sí, puedes colocar tus propios valores, reemplazarlos aquí en la ecuación y predecir el comportamiento de la variable dependiente. ¿Listo? ¿Esa era tu pregunta? Sí, sí, señora. Ah, listo. Ok. Y esa es la aplicación. O sea, no solamente nos quedamos en la parte de matemáticas de sacar una ecuación, sino ¿para qué nos sirve? Para predecir otros datos que no están en la tabla, cómo pueden afectar el promedio general en este caso. ¿Listo? Ok, y con el análisis de datos que saca Excel, sacamos los coeficientes, que pueden ser positivos o negativos, el intercepto y el coeficiente de determinación, y asimismo su porcentaje de confiabilidad, porque recuerden, muchachos, que cuando uno multiplica por 100 el R al cuadrado, me da el porcentaje de confiabilidad, qué tan confiables son los datos, qué tan confiable es el modelo. Y al mismo tiempo el coeficiente de correlación, el grado de correlación, se saca con la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Yo saco la raíz cuadrada de esto y me sale el grado de correlación. Y me puede definir si es una correlación lineal positiva, una correlación lineal negativa, si es inversamente proporcional o si es directamente proporcional. ¿Listo? Entonces, todo tal cual. Por eso fui muy rápido en esta parte porque es prácticamente lo mismo como si estuviéramos hablando de la correlación lineal simple, solo que se involucran distintas variables. Y ¿qué más dicen acá? Bueno, acá está explicando precisamente lo que acabé de decir, de cuando se puede reemplazar otros valores aquí en esta ecuación. Y ya, mire, precisamente aquí está explicando eso, ¿sí ven? Si sacó 50 en inglés y lo reemplaza y sale un nuevo promedio con esos datos en específico, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, y aquí finalmente está comparando la raíz de R al cuadrado, o sea, el grado de correlación, y está definiéndolo como un valor que está dentro del intervalo de correlación excelente, ¿cierto? Porque está en 0,97. Y que es positivo en este caso, pero también puede ser negativo. Recuerden, muchachos, que si la correlación es negativa es porque es decreciente la pendiente o decreciente la recta, ¿listo? Listo. ¿Y qué más? ¿Qué más les puedo decir aquí en Excel, muchachos? Pues nada, ya pues la conclusión. Cuando ustedes hacen este gráfico y este de correlación múltiple, ya analizan, sacan su conclusión y pueden decir lo que ustedes entendieron. Entonces, en este caso la conclusión es, nos indica, el comportamiento de esos datos nos indica que la variable promedio general presenta una correlación excelente entre el puntaje en competencias ciudadanas y puntaje de inglés. ¿Sí? Son conclusiones muy puntuales,
con relación a los datos estadísticos obtenidos. ¿Listo, muchachos? Entonces, esta es la forma de hacerlo de manera Excel, con Excel. ¿Listo? El dicho Profe, una tutorial, última pregunta. claro que sí. El enlace, venga, se los comparto, muchachos. Claro que sí, aquí se los comparto. ¿Alguien tiene preguntas? Yo en el quinto, en las, Aquí en las está que en la Dylan. gráfica, en las gráficas le coloqué los valores de R aparte, entonces se los borro, porque yo para cada una le hice el de R y el de Y. Ah, no, Y deja pues solo una sí R para la múltiple. estaba mirando que me dio diferente el resultado que lo hice así por aparte como nos enseñó usted la vez Ujú. pasada, para sacarle al cuadrado, Exacto, dio ya lo hiciste independiente, diferente de a, manera independiente, ¿no? Entonces, ¿qué puedes sí, hacer de porque manera independiente? La gráfica, ¿sí? Las gráficas. Y bueno, puedes tener tu propio modelo lineal de manera independiente, pero recuerda que en este caso ya estamos hablando de una correlación múltiple, en donde tenemos que involucrar varias variables relacionadas o entre sea, sí que afectan a una sola. o sea que solo dejo las gráficas y le borro el valor de R al cuadrado y el de R Y. al cuadrado, exacto. Y ya luego haces O, el análisis de datos y ya vas a obtener una nueva R, porque se involucran las dos variables. ok, sí, la que sale haciéndolo como lo acabo de explicar usted hace un momento. Exacto, así es. Ok, listo. Y Dylan, aquí les compartí en el chat el tutorial que les acabo de compartir, que es muy práctico y pues bueno, es complementario a este CIPAS. Acá, profe, los que le hacen diálisis, el pH más fuerte o menos fuerte. Ya, los que le hacen diálisis, el pH puede ser muy alcalino, o sea, con valores de 8 o 9 o 14 que también quema como un ácido. ¿Cuál es el pH que no quema? El 7, el pH neutro, un pH entre 6 y 7. Entonces, si es un pH 1 o 2, muy ácido. Pero también si es un pH 10, 11, 12, también es muy alcalino y ambos irritan la piel. Ambos dan una afectación. Dame un segundo, Dylan. Estoy viendo tu pregunta. Muchas gracias que no asistí al primer CIPAS. No me quedó clara la temática. Espero estoy fuera del actual. Listo, Dylan. Entonces, cualquier cosa, me preguntas del anterior CIPAS y con gusto atenderé tus dudas. Andrea, qué pena. Gracias por tu asistencia. Y bueno, finalizo este CIPAS ahora con la explicación por Infostat. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace por Infostat? Vamos a ver los pasos y luego vamos al programa directamente. ¿Listo? Por Infostat, ustedes organizan los datos y los pegan en una columna pegando valores, ¿cierto? Pegar con valores, pegar con nombre de columnas, perdón. Y al pegar, luego se van a las estadísticas, a la herramienta estadísticas. Bien, que aquí está. Y luego se despliega esta ventana. Y en esta ventana ustedes definen como variable dependiente la absorbancia, ¿sí? Y como variable regresora o independiente, las dos, concentración y pH en mi ejemplo. ¿Se acuerdan de mi ejemplo? Ahora sí, mi ejemplo de absorbancia versus pH. Listo. Entonces se van a esta herramienta y le dan a aceptar. Y luego le dan general y le dan a aceptar. Cuando ustedes le dan a aceptar, aparece esta tabla, perdón, de regresión lineal. Pero ¿qué observan acá? Una gran dispersión de datos, ¿cierto? ¿Qué están observando? Los predichos versus los residuos, ¿sí? Entonces, ¿por qué les sale eso, muchachos? Básicamente les sale ese gráfico, pero no representa la asociación entre las tres variables. Esto no representa la asociación entre pH, absorbancia y entre concentración y absorbancia. Es un gráfico de dos dimensiones que muestran residuos versus valores predichos. ¿Y qué son los valores predichos? Pues son los valores de la variable, ¿sí? Son los variables, perdón que no me aparece el láser, son los valores de la variable dependiente que se obtienen del modelo, pero no nos sirve para hacer el análisis estadístico. ¿Cómo se hace para hacer el análisis estadístico? Entonces, nuevamente,
me voy a estadísticos. Nuevamente me voy a estadísticos, selecciono mis datos, ¿se acuerdan? Y defino como variable dependiente absorbancia o la que ustedes deseen, y como variable independiente estas. Y finalmente no le doy general, sino le doy diagnóstico, bueno. Entonces ya no voy a general, sino le doy en diagnóstico. Y en diagnóstico, ¿qué aparece? Este cuadrito. ¿Listo? Y en este cuadrito ustedes seleccionan residuos versus los valores que aparecen automáticamente y le dan a aceptar. Cuando le dan a aceptar, les aparece una nueva tabla en donde se relacionan los dos y les aparece el coeficiente de determinación R al cuadrado, les aparece la constante, o sea, la ordenada en B, y X1 y X2, o sea, concentración y pH. Y ya con esos datos establezco mi modelo de regresión múltiple, en donde Y es igual a 0,64X1, mírenlo acá, más 0,26X2, mírenlo acá, menos 1,68, mírenlo acá. ¿Listo? Y con base en eso, ustedes determinan la correlación con este análisis, que mírenlo, acá está, que es 0,98, y lo clasifican y le sacan la raíz cuadrada, lo clasifican en el grado de correlación. ¿Y cómo salen los datos? Pues los datos básicamente me sale una correlación lineal muy alta, ¿sí? Perdón, que esto sobra. Entonces, sí, muchachos, y ya esto es explicado desde la presentación PowerPoint, ¿cierto? Entonces, acá nos vamos nuevamente a Infostat, sacamos los datos, a ver si se puede. Los colocamos acá. Le damos control C. Y luego archivo, nueva tabla. Luego pego los valores para pegar incluyendo nombre de columnas. Mírenlas acá. ¿Bien? Luego me voy a estadísticos, repito lo que acaba de decir. Me voy a regresión lineal. Hago clic en absorbancia, lo elijo en esta flecha. Luego hago clic en concentración en esta otra flecha. Y pH en esta última flecha. Y estoy involucrando las variables independientes y la variable dependiente. Le doy a aceptar. Miren el cuadro que les dije. Me voy a diagnóstico. Dejo tal cual como está. Bajo el método de mínimos cuadrados. Le doy a aceptar. Me sale esto. Miren la ocasión. Entonces, estos son los datos, muchachos, que les acabé de mostrar para que lo tengan en cuenta en el desarrollo de sus actividades. ¿Listo, muchachos? Estos videos tutoriales se los he compartido una y otra vez. ¿En dónde? En los foros, en donde se ven los distintos videos que les apoyados en este CIPAS. ¿Listo? Para el desarrollo de correlación múltiple y correlación lineal en Excel y en Infostat. ¿Listo? Lo encontrarán en sus foros. O si no, en todos los canales de comunicación, correos, WhatsApp, Skype, etc. ¿Listo? Y claro que sí, este video lo subiré a las distintas plataformas cuando terminemos. Bueno, entonces, muchachos, esa es toda la explicación. Acá nuevamente nos regresamos al cuadro de variables. Pueden utilizar distintas. Perdón que borré la información. Listo, pueden utilizar edad versus personas por hogar. Edad versus personas por hogar y porcentaje de participación de la mujer. O cantidad de servicios públicos
versus cantidad de alimentos al día y cantidad de servicios públicos versus índice de pobreza, ¿sí? Entonces, lo importante, muchachos, es que ustedes elijan sus variables. Si les dan una correlación muy baja, no se preocupen. Lo importante es el análisis que ustedes le puedan dar a ese problema. Bueno, y ya con eso finalizamos la explicación, muchachos. ¿Preguntas? Javier, adelante. Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, ahí, tengo una duda. En el trabajo también tú nos mostraste como Excel e Infostat, ¿sí? Sí. En el trabajo tiene que ir ambas o una sola, cualquiera de las dos. Cualquiera de las Tenía dos. esa duda. Cualquiera de las dos. Lo haces por Infostat o por Excel. O lo puedes hacer con las dos y Ah, comparar el resultado. De pronto salen unos decimales un poco más corridos en uno que en el otro, ¿cierto? No da exactamente igual. Por práctica puedes emplear los dos para que aprendas a manejar los dos. Pero para el trabajo, solo uno, ¿listo? El que más se te bueno, facilite. profesora, muchas Con gracias, mucho gusto. profesora. Sí, ¿por qué les doy otra alternativa? Porque les pasa lo mismo que a mí. Digamos, en este caso a mí no me funcionó el 100% Excel, entonces me voy a otro software que me ayude a sacar mi análisis de variables. Entonces, ¿sí ven? Por eso es que se brindan las dos opciones. ¿Listo? ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Les quedó todo un poco más claro? Entonces, bueno, muchachos, esta grabación se las voy a subir a todos los canales de comunicación una vez finalicemos. ¿Listo? Les agradezco a todos su participación. Adelante, Javier. Y voy a tener Una la cosita, grabación. profesora, y no mandas